lo que tenemos, ¿no?, es esa votación que tiene dos partes dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea General es donde tienen representación todos los Estados miembros de pleno derecho y también, en su segundo lugar, los Estados observadores dentro de Naciones Unidas, a diferencia del Consejo de Seguridad, que es un órgano más minoritario, exclusivo, en el que hay 15 países, 5 miembros permanentes con derecho de veto y 10 rotatorios, ¿no?, por un periodo de 2 años cada uno. En este caso, la Asamblea General puede presentar resoluciones, pero sus resoluciones no son vinculantes. Eh, entonces, no tiene la misma importancia, ¿no? En este caso, estamos hablando de una resolución que consta de dos partes. Por un lado, una parte que viene a decir que el Estado palestino es cumple los requisitos para ser miembro de Naciones Unidas. Esto se debe como respuesta a ese veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que lo que evitó es que Palestina entrara como Estado de pleno derecho a las Naciones Unidas. Entonces, la Asamblea General ha respondido con esta declaración que viene a decir a Estados Unidos que se equivoca y que Palestina sí que cumple todos los requisitos para ser un Estado miembro, ¿no? Han sido muy delicados en lo que viene a ser el lenguaje por parte, sobre todo, de China y de Rusia, porque no quieren crear un precedente, ¿no? Aquí entra la cuestión de los derechos que se le otorga a la misión de observador de observación de Palestina, porque, bueno, como decimos en el tuit, eh, esta resolución lo que da por un lado es un asiento más claro a Palestina dentro de la Asamblea General. Ahora mismo, como misión de observador, Palestina se sienta al final de la sala, ¿no? En vez de por orden alfabético, ahora se sentará por orden alfabético como si fuera un Estado miembro más. También tendrá derecho a presentar propuestas y enmiendas, aunque no tendrá derecho de voto a las mismas. Sí que podrá plantear cuestiones dentro del orden del día de la agenda de la Asamblea General. Y también podrán ocupar cargos dentro de lo que viene a ser las comisiones de la Asamblea General y otros órganos del Pleno, ¿no? Esto es importante, pues bueno, está la presidencia, están los viceministros, como cualquier otro parlamento, ¿no? En ese sentido. Hay cargos que ocupar para ordenar la agenda del día y ahora Palestina podrá participar de esos mismos derechos. También en este sentido está el derecho a hablar sobre asuntos de Oriente Medio y hacer declaraciones en nombre del grupo de naciones en la Asamblea. Es decir, normalmente la Asamblea se organizan, igual que para el voto del Consejo de Seguridad, por zonas de países, ¿no? Está el grupo árabe, por ejemplo, está el grupo asiático, está el grupo africano, está el grupo europeo occidental, europeo oriental, de América Latina, por ejemplo. Entonces, esas diferencias, ¿no? Constituyen distintos grupos que a veces plantean resoluciones de manera conjunta o hacen declaraciones como parte del grupo. Ahora mismo, con esta resolución, Palestina podrá formar parte del grupo de Oriente Medio y podrá hacer propuestas como representante de todo el grupo, es decir, podrá mostrarse como representante de todas las naciones de ahí. Eh, Esto pues, supone simbólicamente e institucionalmente un cambio significativo que le permite a Palestina pues, tener mayor voz dentro de esa arena internacional, ¿no? Como digo, dentro de la resolución hay un lenguaje bastante delicado por parte que hay que poner sobre todo Rusia y China para no crear un precedente. Es decir, lo que vienen a decir es que esto es algo excepcional porque Palestina cumple los requisitos, pero Estados Unidos lo está bloqueando en el Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que buscan con esto? Pues evitar que otros países puedan acceder a esos mismos derechos. Por ejemplo, Kosovo, que es un país que no es Estado miembro de Naciones Unidas y de hecho tampoco tiene estatus de observador, pero evidentemente su objetivo es llegar a ser Estado miembro y si, digamos, se creara un precedente a través de la Asamblea General, otros países podrían llevarlo a cabo, ¿no? Donde no hay ese derecho de veto. Y también, evidentemente, China por Taiwán, que si Taiwán, por ejemplo, digamos, declara la independencia o quisiera, ¿no?, de alguna manera tener mayor acceso a instituciones internacionales como las Naciones Unidas, podría reclamar eso como precedente. Entonces, aquí se hace un delicado, como un lenguaje muy delicado donde se señala el hecho de que es algo sin precedentes, es decir, que es algo excepcional. Un segundo. Ya estoy, Edu.
No sé si Vale, hay alguna sí. pregunta. Sí, hay algo de actividad en el chat, pero en general, mira, teníamos por aquí, un momentito, nos preguntan por los distintos actores que han votado en contra, que es Mm. ese eje de alineación ideológica con Israel. Vemos ahí Estados Unidos, vemos a 9 países. Argentina, sí, si los quieres nombrar. Sí, Argentina, Estados Unidos, tenemos República Checa y Hungría, que son países que son dentro de Europa de los más pro-israelíes. Papua Nueva Guinea y después pues Micronesia, Estados Unidos de Micronesia y alguno más del Pacífico que siempre vota con Estados Unidos, básicamente. Ahora mismo no recuerdo 100% el nombre, creo que es Nauru, por ejemplo, uno de ellos. Sí, Nauru sí. Y creo que hay otro más. Como decimos, ¿no? Viene a ser por esa política más de la alineación con Israel o con Estados Unidos, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, que tú conoces bien, con Milei, Mm. ¿no? Que es una Eh, alineación ideológica e incluso personal. sí, sí, sí. Y bueno, aquí también es interesante y relevante lo que ha estado diciendo Israel, ¿no? Israel han hecho este gesto simbólico de triturar la Carta de Naciones Unidas, diciendo que esto es una violación de la Carta. Y, y bueno, cuando dio su discurso, ¿no? En la Asamblea General, salió con una pequeña trituradora y fue triturando la carta. Y lo que sobre todo han señalado, ¿no? Es que han pedido a Estados Unidos que deje de financiar a la ONU. Básicamente, prácticamente que abandone la ONU. ¿Esto por qué es? Porque Estados Unidos, algo ya he comentado en el pasado, tiene una cláusula, tiene una ley que aprobó el Congreso hace años, que establece que si se le da a Palestina estatus de miembro de pleno derecho, igual que al resto de estados de un organismo internacional, Estados Unidos tiene que dejar de financiar ese organismo, ¿vale? Entonces, por eso digo que han sido muy cuidadosos en el lenguaje para asegurar que Palestina no es Estado miembro, para así asegurar que Estados Unidos no va a dejar de financiar a la organización, ¿no? Para no dar a entender eso que está diciendo Israel de que Estados Unidos tiene que dejar financiar a la organización porque no se está cumpliendo con esa ley, ¿no? Que se aprobó en el Congreso. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con la UNESCO en 2017 o 18, no recuerdo ahora mismo, que a Palestina se le dio estatus de pleno derecho como miembro de la UNESCO y Estados Unidos abandonó la UNESCO y dejó de financiarla. Eh, para que veamos, ¿no? El nivel de compromiso de Estados Unidos que tiene con Israel y con esa política. Nos pregunta también, vamos a ver. Bueno, nos preguntan en sí por las capacidades que tengan la ONU en este sentido, es decir, cómo pesa lo que plantea en relación a Israel y también esa cosa tan abstracta de la comunidad internacional. Pero en general me parece que es interesante si pudieras explicar un poquito hasta qué punto las potestades o posibilidades que ahora tiene Palestina en relación a la Asamblea General de las Naciones Unidas y la misión palestina en sí mismo, cómo podría afectar sobre el terreno a lo que está pasando en Gaza. ¿Qué implicaciones concretas podría Mm. tener? Puedes profundizar en eso. Bueno, a ver, sobre lo que está pasando en Gaza no creo que tenga implicaciones directas. Digamos que forma parte de esta presión general sobre Israel y sobre buscar, digamos, lo que se promueve por parte de la mayoría de estados es la solución de los dos estados. Es decir, el Estado palestino, que es el de que se declaró en 1988 en Argelia durante la primera intifada, viene a ser el que lo controla la autoridad palestina, y el sector de Abbas y Fatah. Y su objetivo es conseguir esa legitimidad internacional y conseguir, digamos, una vía negociada para la solución de dos estados. Es decir, aquí no tiene nada que ver con Hamas, ni en principio con la estrategia que sigue Hamas, que nos, tiene su parte diplomática, ¿no? Pero también tiene su parte de lucha armada. Eh, entonces, esto pues va en la misma dirección que, por ejemplo, de lo que va a ocurrir el 21 de mayo, que se ha dicho, de que España, Irlanda y otros países de la Unión Europea van a reconocer a Palestina. Forma parte de esa presión conjunta, pero al final aquí hay dos cosas. Es decir, aquí hay dos partes que se están ignorando, por así decirlo. Una es Israel, de cierto modo, en el sentido de que sin Israel no se puede negociar nada. Y por otro lado, jamás. Sin jamás tampoco se puede negociar nada. Es decir, si ambas partes, las más importantes que están en la guerra de Gaza, no se sientan a negociar, esto es un brindis al sol.
Claro. Entonces, lo que sí que le permite, digamos, a la Autoridad Palestina esto, dentro de las prerrogativas que se le ha dado, es que puede presentar resoluciones ellos mismos, ¿no? Propuestas, sin necesidad de contar con el apoyo de otro país, es decir, sin tener que delegar en otro país que presente esa resolución. Por ejemplo, en noviembre se presentaba una resolución que condenaba los ataques en Gaza por parte de Israel. Eso ahora mismo lo podrá hacer directamente la propia Autoridad Palestina. Pero bueno, igualmente, la Autoridad Palestina, por ejemplo, siempre ha tenido mucho cuidado y ha negociado siempre qué tipo de cosas apoya. Por ejemplo, en 2014, si no recuerdo mal, o 2012, hubo un informe de Naciones Unidas sobre los ataques y el bloqueo de Israel en la Franja de Gaza. La Autoridad Palestina no apoyó ese informe. ¿Por qué? Porque por la presión de Estados Unidos. Entonces, al final, en buena medida, aunque va a tener más derechos y va a poder presentar esas resoluciones por cuenta propia, la Autoridad Palestina siempre va a intentar contar con apoyo de Estados Unidos y con apoyo de Israel para presentar cualquier tipo de iniciativa. Es decir, que ellos siempre van a ir por la vía diplomática y no van a ir, digamos, unilateralmente planteando, digamos, resoluciones cada dos por tres. Es decir, en los años 70, por ejemplo, se votó una resolución que después se derogó más adelante, que decía que el sionismo es racismo. Eh, no cabe la posibilidad, no se contempla que una resolución así sea presentada por parte de la Autoridad Palestina hoy en día. Es decir, digamos resoluciones que sean más incendiarias o que plantearan otros debates en la opinión pública, pues eso por parte de la Autoridad Palestina no se va a llevar a cabo. No van a llevar a cabo acciones unilaterales y no van a llevar la iniciativa, digamos. Van a ir siempre detrás de, principalmente, de Estados Unidos o detrás de otros estados que den ese apoyo y permitan que se avancen esas resoluciones. En este caso, esta no es apoyada por Estados Unidos, pero sí que es apoyada por una mayor parte de países del mundo. Nos preguntan también, vamos a ver. Bueno, la verdad que hay bastante comentario al respecto, ¿eh? Ujú. Dice por aquí. Bueno, por cierto, muchas gracias ahí a Rauru y a Sergio por renovar sus suscripciones con Prime, ¿eh? Bueno, la de Rauru es de Prime, 5 meses, y la de Sergio es de nivel 3. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por tu suscripción de nivel 3, las que más nos ayudan con mucha diferencia. No sé si estás ahora mismo en el chat, pero bueno, por si estás ahí, 1 millón de gracias, por ese apoyo a través de esa suscripción de nivel 3 que, insisto, nos ayuda muchísimo porque nos da mucha más estabilidad y además económicamente nosotros nos quedamos un porcentaje muy alto de ese tipo de suscripciones. Así que nada, muchísimas gracias ahí a Sergio y también gracias a Rauru por renovarla. Efectivamente, Village nos pregunta si ha habido cambios en el gabinete ruso. Sí, de hecho vamos a tener que analizarlo. En un ratito entra Ale, que se quedará un ratito más con Ángel, y ahí entiendo que entrarán con el tema de Rusia porque muy importante analizar eso de Shoigu. También nos preguntan, vamos a ver, Ángel, nos decían por aquí la validez de la Carta de las Naciones Unidas en la práctica. Nos preguntan también por posicionamientos históricos de Israel en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, van un poco por ahí los comentarios. Hmm. A ver, la Carta de Naciones Unidas, pues ya solo hay que ver el estado del mundo, ¿no? Es decir, se ha mantenido con más éxito, digamos, que la Sociedad de Naciones, al menos por el momento, aunque poco a poco yo creo que ese orden internacional de posguerra se está viendo cada vez más deteriorado, se está agrietando y sobre todo, especialmente con lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, con la más sangre, ¿no? Eh, Ahí Estados Unidos está apuntando de manera cada vez más abierta a que está dispuesto a romper, ¿no? y a olvidar ese derecho internacional que le supone una camisa de fuerza, le constriñe para su capacidad de ejercer el poder. Esto también forma parte de ese debate que hay en los años 90, a principios de los 2000 en Estados Unidos, cuando llega ese poder unipolar, en el cual Estados Unidos, digamos, tiene tanta fuerza, ¿no? Es tan hegemónico que el orden internacional ya no le sirve como un marco de apoyo para desplegar su fuerza, como en digamos, el periodo de la Guerra Fría, sino como un marco que le supone una camisa de fuerza, que le construye su capacidad de acción y, por ejemplo, pues evidentemente
la guerra de Irak, en ese sentido, al final se acaba planteando, después de una década de discusiones, porque cuando invaden, cuando hacen la misión de Kuwait, ¿no? Que Irak invade Kuwait, ahí se planteaba la idea de derrocar a Saddam Hussein, perdona. Y no será hasta una década después que finalmente tomen esa decisión. Y ahí es precisamente porque llega un sector, ¿no? de quienes gobiernan en Estados Unidos, que es el sector republicano de esa ala de lo que son los neoconservadores, que sí que están dispuestos a actuar de manera unilateral. Y, y eso es lo que estamos viendo en buena medida. Es decir, que poco a poco Estados Unidos va a ir abandonando ese marco porque no es el que le beneficia. Mientras que, digamos, China cada vez va estando más cómoda dentro de ese marco. En ese sentido, pues yo lo que diría es que la Carta de Naciones Unidas está quedando cada vez más obsoleta y se va vaciando, ¿no? De su sentido. La idea de las anexiones, por ejemplo. Se supone que es algo, la guerra de conquista y las anexiones es algo que está fuera del derecho internacional. Ahí tenemos a Rusia con Ucrania y tenemos a Israel con los Altos del Golán, o en general con el resto de territorios palestinos, y que el propio Estados Unidos ha reconocido la anexión de los Altos del Golán, por ejemplo, que es algo eh, totalmente, ¿no? Abiertamente de la lógica de esa guerra de conquista. Entonces, pues bueno, esa sería mi opinión sobre la cuestión de la Carta de Naciones Unidas. Sobre Israel, su posición históricamente dentro de Naciones Unidas y de los votos que ha llevado a cabo, siempre ha sido, digamos, una posición, ¿no? Las Naciones Unidas nos atacan, porque siempre han estado en minoría. Porque el poder de voto que tienen los países árabes dentro de las Naciones Unidas, evidentemente ha llevado a que se lleven a cabo bastantes resoluciones en contra de Israel. Resoluciones como, por ejemplo, la 194 sobre el derecho al retorno de los palestinos. No sé si creo la 242, que es sobre los territorios ocupados en la guerra del 67. Toda una serie de resoluciones que Israel no ha cumplido nunca y le ha dado totalmente igual, y que la posición de Israel en ese sentido pues siempre ha sido hacer y hechos consumados. Ignorar totalmente lo que diga la Carta de Naciones Unidas y ignorar totalmente eh, ese marco. Lo que ha hecho, pues, por ejemplo, apoyar las dictaduras en América Central durante la época de Reagan. Ese ha sido el papel precisamente de Israel en las Naciones Unidas, por ejemplo. Es decir, ese tipo, ir detrás sobre todo, de la alianza con Estados Unidos. No, digamos que no ha jugado un papel proactivo, ni que ellos han podido plantear una diplomacia, porque no ha tenido suficientes apoyos, más que en el Consejo de Seguridad, más que a través de Estados Unidos y los países europeos. Entonces nunca ha contado con esa mayoría. Vale, tenemos más por aquí. Nos preguntan, Suecia y Finlandia se han abstenido. ¿Dónde quedó la supuesta neutralidad sueca? Nos preguntan por esa posición de algunos de los países nórdicos. Más aún en el fin de semana en el que hemos visto, estuvimos siguiendo aquí, aquellas movilizaciones, por ejemplo, en Malmo en relación a Eurovisión, pero que en realidad se expandieron a otras ciudades suecas. Bueno, pero si se han abstenido precisamente es esa posición de la neutralidad, ¿no? Claro. Diría yo. Eh, a mí lo que me sorprende, Suecia se ha abstenido, porque no me he fijado ahora en el mapa. Tampoco le he dado voto de confianza aquí a Pues me nuestro parece seguidor. raro que Suecia se abstenga. Suecia además reconoce a Claro, Palestina sí. desde 2014. Y bueno, tiene Uno, una uno de diáspora los muy primeros, de hecho, importante sectores. árabe. Y de hecho ha tenido conflictos importantes. Suecia, recordemos, hace no mucho, por ejemplo, un conflicto diplomático con Turquía, ha tenido conflictos internos con la población migrante no solo turca, sino también Libia, Siria. Entonces, a mí me sorprende en ese sentido. Lo podemos comprobar en un momento, pero sí, lo que sí hemos visto en los últimos días en la prensa sueca, por ejemplo, ha sido bastante propaganda por israelí. Insisto, en el marco de la celebración de Eurovisión. Es que también los debates con respecto a Israel y Palestina en las últimas semanas dentro de Suecia han girado mucho en torno a la cuestión de Eurovisión. Claro, y ¿No? también, sí que se han abstenido. Quien ha votado a favor ha sido Noruega.
también es que ahora mismo en Suecia hay un gobierno conservador, ¿no? Claro. Entre la derecha tradicional y la extrema derecha, de los demócratas suecos. Sí, que es eso, que la estabilidad interna de esa Mientras coalición que es otra historia, pero tanto en Finlandia como en Suecia hay ese tipo de gobiernos del mismo carácter, mientras que en Noruega hay un gobierno socialdemócrata. Entonces esto claro. también es muy importante, la verdad. Es que también en parte por eso el cambio de la posición histórica de Suecia. Es decir, ha habido un cambio, hay un cambio de gobierno en Suecia. Entonces, evidentemente, vamos a ver cambios de posiciones internacionales de un país que, por el carácter continuista de su gobierno, una hegemonía casi total de los socialdemócratas durante décadas, pues habíamos visto una continuidad en términos internacionales. Que ahora se está viendo puesta en duda, que ya se venía poniendo en duda desde la invasión rusa de Ucrania, y que con la cuestión palestina, pues evidentemente también, porque es una cuestión interna en Suecia en parte, porque Suecia tiene una población migrante de primera generación procedente de países fundamentalmente sirios y libios, si no me equivoco, con un peso muy grande, y que evidentemente están teniendo un peso en los debates políticos en el país. Tenemos también por aquí, revisamos aquí el chat. Vamos a ver. Países nórdicos llevan ya un tiempo en un proceso de derechización importante, sí, y que muy probablemente va a tener reflejo en las elecciones europeas que vamos a contaros aquí. Ya lo anticipamos. Vamos a ver. Bueno, quería que comentases también, Ángel, que lo tenía aquí Sí. proyectado. Otra de las noticias que no hemos podido comentar más en profundidad, creo que la has puesto encima de la mesa, pero es esta cuestión de que Egipto ha anunciado su intención de unirse a la demanda sudafricana contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. No sé este asunto cómo está. Antes voy a proyectar un momentito el vídeo que comentabas del embajador israelí en las Naciones Unidas que ha triturado esa carta de las Naciones Unidas antes de la Hay mucha gente votación. que está recordando lo que le pasó al último que rompió la Carta de Naciones Unidas en la Asamblea General. ¿Qué fue Fue quién? Gaddafi. Ah, Fue claro. Gaddafi en 2009. No sé yo si va a sufrir la misma suerte. Ya, Me parece a mí ya. que no. La tiró, en este caso la tiró al aire. Ahí tenéis el vídeo, lo estamos viendo aquí un momentito. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Estáis. Shredding es como cortar en trozos, no sé cuál es la traducción exacta del inglés. O despedazando, ¿no? Estáis despedazando la Carta de las Naciones Unidas, les decía. Pero bueno, si quieres analizar la decisión de Egipto de unirse a la demanda sudafricana contra Israel y si quieres actualizar un poquito cómo está ese tema, el tema de la demanda sudafricana, que hace un tiempo que no lo tocamos específicamente aquí en Twitch. Mm. Sí, bueno, por un lado tenemos el hecho de la decisión de Egipto, que es bastante importante, la verdad. Digamos, es potente simbólicamente. Al final, Egipto es un aliado de Israel, eh, por los hechos, ¿no? Por esa alianza a través de Estados Unidos. Israel y Egipto, que están muy cerca, ¿no? Y siempre se han mirado muy mal, pero ambos cooperan siempre en Gaza y son los que mayor ayuda reciben en términos militares, en ayuda financiera, por parte de Estados Unidos. Eh, y bueno, Egipto en este sentido es una respuesta a la operación Rafah, ¿no? Lo que estamos viendo es que si bien se habla de una operación limitada, ¿no? Ya solo por lo que se ha tomado en términos cualitativos, quizá no tanto en territorio, en términos cuantitativos, eh, es muy significativo para Egipto, porque ha perdido su acceso a Rafah, porque ha perdido ese paso, ese corredor, que era lo que le permitía mm, que entrara la ayuda humanitaria. Ahora mismo, Israel es el único responsable, digamos, es el que controla toda la entrada de ayuda humanitaria, lo cual ahora mismo está haciendo empeorar la situación, que ya se decía la propia, la propia agencia, la USAID, la propia agencia estadounidense de ayuda humanitaria, que en el norte de Gaza ya hay hambruna y que en el sur está acelerándose, está cada vez empeorando la situación. Y ahora mismo Gaza, Israel mantiene un control total. eh, y como dicen las agencias, en Gaza no es como en otros, digamos, como en otras zonas, por ejemplo, del Cuerno de África, como Sudán, que también hay una hambruna terrible en Sudán por la guerra.
pero allí hay dificultades técnicas enormes, es decir, por lo grande que es el territorio, por lo difícil que es llegar a ciertas zonas, por toda la logística que necesita. En Gaza no existen esos problemas. El único problema en Gaza es político. Es la decisión de Israel de crear una hambruna. Es decir, lo está utilizando como arma de guerra para presionar a Hamas. Y claro, es decir, si esas restricciones se levantaran, no habría ningún tipo de problema. Se podría solventar inmediatamente la hambruna. Entonces, Egipto, ¿no? Que no tiene muchas herramientas, bueno, no es que no tenga muchas herramientas, es que se niega a utilizar otras herramientas porque no quiere romper con Estados Unidos, evidentemente tampoco quiere romper con Israel, pero ha decidido, ¿no? Como, digamos, una manera de mostrar simbólicamente que su desacuerdo con Israel, presentarse como parte de esa demanda de genocidio. Cada vez es un lenguaje que se está utilizando más. Lo hemos visto por parte del comunicado de Arabia Saudí por primera vez. Está más arriba en ese hilo, lo cual también era bastante sorprendente. Por parte de Qatar, tener en cuenta que Qatar es un negociador, es uno de los mediadores, además de Egipto. Es decir, los dos mediadores, digamos, los dos mediadores que están intentando llegar a un acuerdo de alto al fuego, están acusando a Israel de genocidio. Que a Qatar además le cerraron Al Jazeera, su principal medio de comunicación internacional, ¿no? Y bueno, la situación en Rafa, por otro lado, también está el tema, ¿no? del propio proceso, ¿no? De la Corte Internacional de Justicia. Que aquí lo que se está hablando, y de hecho hay una reunión de emergencia hoy por parte del gabinete israelí, porque se dice que la Corte Internacional de Justicia va a presentar una actualización, ¿no? Una nueva petición dentro de esas medidas provisionales que exigen como parte de ese caso de genocidio, que, como han dicho, es plausible, es decir, que consideran que cabe la posibilidad de que se esté dando un genocidio. En un primer momento presentaron una serie de medidas provisionales en enero, cuando se iniciaron las pesquisas. Y a finales de febrero, que ya dijeron, damos un mes a Israel para presentar un informe. A finales de febrero volvieron a presentar y a reiterar las medidas provisionales. Lo que se está diciendo ahora es que la Corte Internacional de Justicia va a volver a presentar, a reunirse, ¿no? Y que esta vez lo que va a decir es que no se haga una operación militar en Rafah. Que sería, digamos, un lenguaje más claro, porque, por ejemplo, desde enero se estuvo diciendo la Corte Internacional de Justicia no ha dicho que no puede haber guerra, es decir, que Israel no puede hacer operaciones militares, o no ha dicho que sea obligatorio un alto el fuego, pero las medidas que exigían para llevarse a cabo era necesario que Israel parara de atacar, ¿no? Porque además, y esto es importante, si no hay un alto el fuego, digamos, jamás no puede llevar a cabo un alto el fuego unilateral. Israel sí. Israel sí que tiene la capacidad y la fuerza para decidir que la guerra termina de manera unilateral, mientras que jamás no tiene esa capacidad. Entonces, es simplemente una mera cuestión de que Israel cumpla, ¿no? Digamos, en el sentido del caso de genocidio, cumpla unas medidas provisionales. Y lo que está demostrando es que no ha cumplido ni una sola de las medidas que se han exigido. Y entonces, esto sería, digamos, una nueva presión sobre Israel, que se le van acumulando cosas, ¿no? Es decir, el tema de la Corte Internacional de Justicia, la posible petición de arresto de la Corte Penal Internacional, la presión, que bueno, muy relativa de Estados Unidos, porque sigue mandando munición, sigue mandando armas. Digamos que el paquete, por ejemplo, que pararon era sobre todo de las bombas más gordas que se utilizaron al principio de la guerra, pero que ahora mismo ya no se están utilizando. Y nunca han dicho que vayan a dejar de enviar armas como tal. Simplemente han puesto en duda, o han puesto sobre la mesa la posibilidad de que se dejen de enviar armas ofensivas, las que puedan servir, digamos, para esa operación de Rafah. Después, las propias tensiones internas dentro del gabinete, entre los sectores. Hay, digamos, un sector que quiere sí o sí la operación militar, que quiere que siga la guerra, por parte de lo que son los ministros fascistas que no están en el gabinete de guerra, como Ben-Gvir y Smotrich, mientras que hay otro sector, ¿no? Que es el de los que se unieron al gabinete de Netanyahu en octubre y que no le apoyan incondicionalmente, que son, digamos, Benny Gantz, los de Unidad Nacional, que lo que vienen a decir es que el objetivo de la guerra, o la prioridad de la guerra debe ser liberar los rehenes. Por lo tanto, es mejor un alto el fuego, aunque ellos no renuncien a la operación, es decir, ellos tampoco quieren renunciar a la operación militar, pero la prioridad es liberar los rehenes. Por lo tanto, hay que
poner en primer lugar la cuestión de un alto al fuego y de conseguir liberar a los rehenes. Mientras, digamos, porque esas personas, pues, sí que tienen esa parte del gobierno y esos partidos políticos son más cercanos a los manifestantes, a los que están manifestando en la calle en Israel, por liberar a los rehenes. Mientras que después hay otro sector dentro, por ejemplo, del Likud, que es el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que si bien considera que tiene que haber operación militar y no quiere renunciar a ella como principio, sí que consideran que es más importante la alianza con Estados Unidos y que para no molestar a Estados Unidos quizá es necesario retrasar la operación militar y esperar a otro momento y aceptar un acuerdo de alto al fuego, que es lo que quiere Estados Unidos. Entonces hay todas esas tensiones internas, toda esa situación ahí, y ahora mismo Netanyahu lo tiene bastante difícil. Digamos que ahora estamos a 12 de mayo, el 14 de mayo es el día de la independencia de Israel. Será como la fecha clave, porque ahora mismo, digamos que es por esa fecha y por lo patriótico que es, está todo el mundo en modo de comunicación, de campaña electoral, en el sentido de lo que ha dicho Netanyahu muchas veces de vamos a luchar si hace falta con las uñas, no vamos a parar nunca, ni vamos a rendir nuestra independencia, si hace falta haremos, esto es un poco invención, ¿no? Haremos como en el Holocausto y lucharemos solos, ¿no? Y entonces, digamos que ahora mismo el discurso público está enturbiado por eso, mientras que después del 14 de mayo habrá mayor posibilidad, más flexibilidad en negociación. No sé si